Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que pues de este lado del micrófono Fruit Chicken platica con ustedes qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos parece interesante, conmovedor y qué es lo que pues está valiendo la pena esta temporada, al menos desde nuestro punto de vista. Y bueno, pues después de una breve pausa de un par de semanas debido a que se nos atravesó la CCXP y tuvimos pues distintas cosas que hacer al respecto de ello, pues regresamos para retomar un poco la conversación sobre una de las series más lindas que estamos viendo esta temporada y que pues no puede ser otra más que Anne Shirley, que bueno, pues ¿qué decirles a ustedes? Si no la están siguiendo, creo que esta es una buena oportunidad un buen momento, para darle una oportunidad y conocer esta preciosa historia de una chica que contra todo pronóstico encuentra un lugar en el mundo, un lugar al cual pertenecer, un lugar en el que puede desenvolverse con cierta libertad, por supuesto, y la importancia que tiene el entorno en todo esto. Pero primero que nada vamos a hablar un poquito de qué se trata esta historia en general, pues para quien no la conoce y no ha oído hablar nunca nada de ella. Bueno, pues primero hay que decirles que esta serie no es la primera adaptación, digamos, que se hace de su obra original. Ha tenido varias. De hecho, tampoco ni siquiera es la primera adaptación que se ha hecho en Japón. La obra original se basa en una serie de novelas que se lanzaron pues a principios del siglo XX, que son obra de la autora canadiense Lucy Maud Montgomery, y que iniciaba con una que se llamaba Ana de las Tejas Verdes, haciendo referencia al hogar, al primer hogar, digamos, donde esta chica protagonista, digamos, llega a vivir. Y bueno, las novelas obviamente se siguen la historia de Ana a lo largo de prácticamente toda su vida, por lo que bueno, pues en realidad el desarrollo que vamos viendo en esta serie animada es apenas muy parcial, pues por lo menos en los capítulos que lleva, los creo que 10 episodios que ya lleva, el recorrido ha sido desde su llegada a este sitio, a la pequeña ciudad de Avonlea en Canadá, que es una ciudad ficticia por cierto, y que hasta su adolescencia básicamente, ¿no? Hasta los 16, 17 años por lo pronto, en los que bueno, pues ella ha crecido para convertirse, bueno, no diría que un adolescente como tal, porque este es un detalle interesante. En su tiempo y en su circunstancia, la adolescencia per se podría pensarse que casi que no existía, ¿no? O sea, los niños pasaban a ser adultos muy rápido, muy pronto, y con ello pues las responsabilidades van creciendo. Pero bueno, en fin. Sí, esta historia, decía yo, pues está basada en una serie de novelas clásicas, ¿no? Que han sido muy celebradas alrededor del mundo. Y por lo que yo leo por acá, el propio Mark Twain dice dijo que Anne Shirley, pues, era pues probablemente la heroína literaria más querida, después, por supuesto, de Alicia en el País de las Maravillas. Pues un detalle interesante, una nota interesante, pues, porque los personajes femeninos no es que escaseen, pues, pero pues hasta cierto punto ha sido relativamente difícil siempre que destaquen por encima de personajes masculinos ultra conocidos, quizás, sobre todo de la literatura de aquellos tiempos, como podría haber sido Tom Sawyer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sin entrar en demasiado detalle en ese sentido, pues vamos a un poquito lo que pasa en la serie, ¿no? Ya les había comentado en otro episodio del podcast que esta historia parte de un malentendido, como suelen ser muchas de estas historias literarias, ¿no? Un malentendido que se transforma en cierto modo en una bendición. Pues nuestro relato arranca
con la necesidad de los hermanos Cuthbert, pues un hombre y una mujer ya entrados en años, que nunca se casaron y que bueno, pues con la edad obviamente vienen algunas otras necesidades y entonces ellos, pues granjeros al final del día, deciden adoptar a un niño, pues a un niño ya más o menos mayorcito, a quien pudiesen encargarle algunas actividades, pues obviamente propias del duro trabajo de una granja. Y bueno, pues el malentendido consiste en que en vez de recibir a un niño, reciben a Anne, que es una niña en ese momento de 11 años de edad y que, bueno, pues evidentemente no se esperaría de una niña que se dedicara al trabajo del campo, ¿no? No obstante, es este malentendido, pues tanto Matthew como Marilla al principio pues están obviamente pues sacados de onda, ¿no? Fuera de lo que esperaban, pero pues digamos como que el carácter vivaracho de la niña pues él conmueve especialmente a Matthew en primera instancia y no mucho después a Marilla, de que pues vale la pena al final del día quedarse con la chiquilla porque es como una especie de diamante en bruto, vamos, ¿no? Una niña que ha sufrido mucho por las circunstancias que le tocaron vivir y que, bueno, pues le haría bien tener un lugar seguro, un lugar estable, un lugar al que pertenecer y a partir del cual ella pueda desarrollarse bien, ¿no? Una frase que me quedó mucho de esos primeros episodios es una que dice Matthew y que es básicamente hay que pensar quizá en el bien que nosotros podemos hacerle a ella, ¿no? O sea, ellos pensaban adoptar a un niño en función de sus propias necesidades, pues, ¿no? O sea, esto puede sonar un poco como cruel para nuestros estándares actuales, hay que decirlo, ¿no? Estamos pensando, obviamente, pues en pequeños que están precarizados, que pues por cualquier circunstancia que haya sucedido en la vida, pues no tienen padres, no tienen quienes vean por ellos. Y la adopción, por supuesto, es una alternativa. En este caso, la adopción que Matthew y Marilla se habían planteado era para obtener, pues no tanto un hijo, sino un trabajador, ¿no? Un trabajador a quien pues le pagarían en cierto modo con educación, techo y comida. Que pues vamos, ¿no? En una circunstancia como esa, como en aquel tiempo y en aquellas regiones rurales, pues ya podía considerarse bastante, ¿no? Ya alguien podía considerarse bastante afortunado de contar con algo semejante a eso, ¿no? Así que bueno, pues dentro de su contexto quizá no es tan cruel como nos lo parecería ahora, ¿no? Ahora creo que muchos no dudarían en señalar esta cuestión, esta intención siquiera, como una especie de explotación infantil. Y tal vez en cierto modo lo podría llegar a considerarse como tal. Pero bueno, regresemos a ese contexto, ¿no? Estamos hablando de de una zona rural, alejada de grandes ciudades, ciertamente, en donde pues los hombres y las mujeres tienen que ganarse el pan con el trabajo de todos los días. Y ese trabajo es rudo, ¿no? No es un trabajo, pues vamos, no es el trabajo al que estamos de pronto quizá acostumbrados en las grandes ciudades, ¿no? Que suele ser trabajo, obviamente no es que no haya trabajos rudos, pero me refiero a que pues mucho del trabajo que se realiza en las grandes ciudades es trabajo intelectual, por llamarle así, de oficina, pues, donde uno ciertamente se desgasta en ciertos sentidos, se desgasta en ciertos terrenos, en ciertos aspectos, pero pues que no es el trabajo rudo del campo, ¿no? Que necesita otro tipo de esfuerzo físico, pues, de esfuerzo mental en muchos sentidos y de mucha resistencia, ¿no? Porque está uno a los vaivenes del clima, por ejemplo, ¿no? De una buena cosecha o una mala cosecha, de que los animales, por ejemplo, crezcan sanos, fuertes y demás, ¿no? Que pues a lo mejor la vida citadina, que tiene muy poco contacto con con este estilo de vida rural, pues difícilmente podemos imaginarnos, y entonces ahí el juicio que podemos establecer ante esta intención en principio, pues a lo mejor puede ser bastante más estricto. Pero bien, al final nada de eso pasó.
pues este malentendido, a partir del cual en vez de llegar un niño, llegó una niña. Y aquí otra vez, ¿no? Pues pensaría alguien, bueno, ¿qué tiene que ser una niña, no? Al final del día, un niño y una niña pueden dedicarse perfectamente a prácticamente cualquier actividad. Da lo mismo, ¿no? Pero bueno, en esta época y en estos lugares, de nueva cuenta, los roles de género estaban, pues digamos que muy, muy bien definidos, ¿no? En ese sentido, los hombres podían dedicarse a ciertas cosas y las mujeres podían dedicarse a ciertas otras cosas, ¿no? No se veía a una mujer, y menos a una niña, trabajando en el campo, trabajando en la cosecha, trabajando en la ganadería. Al menos no se veía tan fácilmente, pues no es que no se haya hecho. Obviamente a lo largo de la larga historia de la humanidad, hombres y mujeres han participado en todo tipo de actividades, pero también estamos pensando en un medio que si bien tiene todavía estas connotaciones rurales, vamos, ¿no? Estas cuestiones rurales, pues ya había avanzado en cierto nivel al punto en el que los roles de los géneros masculino y femenino estaban pues muy muy bien definidos en ese sentido, ¿no? O sea, iba más allá del sexo como tal, ¿no? Sino que el sexo determinaba un poco, desde un punto de vista social, a qué podía dedicarse una persona sí o no, ¿no? Y obviamente pues una niña, en esta lógica, no puede dedicarse al campo, ¿no? Así que pues ante esta circunstancia y después la decisión que no les costó tanto trabajo adoptar, de quedarse con la chiquilla y ofrecerle de alguna manera un hogar y un espacio en el cual ella pudiera crecer, pues lo que sigue a continuación pues es que sí se puede hacer con ella, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera puedes ofrecerle a ella y que resulte en el cumplimiento, digamos, de este objetivo que Matthew plantea, ¿no? De hacerle un bien a una niña que ha sido pues muy desventurada, digamos, en las circunstancias de su vida, que ha quedado huérfana, que ha tenido que estar trabajando de aquí para allá, haciendo distintas cosas, y que pues hasta el momento su temor más grande, su temor más profundo, es el de no tener un lugar al cual regresar, ¿no? De no tener un lugar al cual pertenecer. Y bueno, pues esto lleva obviamente a que la decisión sea otra, ¿no? Matthew y Marilla deciden enviarla a la escuela, deciden pues esto, ¿no? Hacer que aprenda, hacer que socialice, que sea alguien conocido y reconocido por el pequeño poblado en el que se encuentran. Y esto le permite a Anne, pues a partir de aquí, vivir muchas aventuras y desventuras que son lo que hace entretenida a esta serie, pero también sumamente conmovedora. Porque voy a lo que decía yo sobre el entorno, que aquí es algo que me parece muy muy importante. Digamos que en el desarrollo de una personalidad dada, pues obviamente uno trae un cierto bagaje personal, un cierto bagaje propio que interactúa después con el medio con el que empieza siempre a contactarse. Anne no creció per se en Tejas Verdes, ¿no? En este hogar que de alguna manera le proveyeron Marilla y Matthew, sino que ella creció más bien después del fallecimiento de sus padres en un accidente, si mal no estoy. Tuvo que crecer en un orfanato, y eso significa que pues estuvo rodeada de niños y niñas, que en algunas ocasiones probablemente fue adoptada o requerida, al menos de una manera temporal, por alguien o que pudiera haberle visto algún tipo de utilidad. De hecho, se nos platica brevemente que ella tiene experiencia cuidando niños, porque en algún momento pues podríamos pensar que se le contrató, quizá como una especie de niñera, digamos, y que bueno, pues ella hizo ese trabajo con buena fortuna en términos generales, en parte porque ya desde muy pequeña ella desarrolló una enorme imaginación y un gusto por la literatura, vamos, ¿no? Que hizo que su pequeño mundo fuera mucho más grande. Desde ahí, pues podemos darnos cuenta que digamos que la resiliencia, digamos que tenía ella de entrada, o sea, tenía buenas bases, por así decirlo, ¿no?
una personalidad muy, muy vivaracha, decía yo hace un rato, que ante la adversidad, que pues es una cuestión muy, muy importante, encontraba en la imaginación y en las historias de romance y demás un refugio para aliviar quizá los sinsabores, digamos, de su de su vida cotidiana, ¿no? Y esta imaginación la acompaña también en un lugar como Tejas Verdes, ¿no? Como la granja de Matthew y Marilla, donde ellos, fíjense esto me parece muy, muy interesante. Son tan influidos ellos por ella que ella por ellos en cierto modo, ¿no? Si al principio la intención de Matthew era hacerle un bien a esta chiquilla tan desventurada, ella termina también haciéndoles un bien, haciendo que el mundo de ambos crezca de una forma inconmensurable. Porque vamos, ellos no son, en principio, muy afectos a la imaginación. Son gente del campo, son gente dura. Son gente que está pensando en llevar una vida digna, en sobrevivir ciertamente a las inclemencias de la vida en términos generales. Y eso podríamos pensar que quizá en cierto modo les ha endurecido un poco. No son malas personas, no quiero decir que eso sea lo que son, de ninguna forma, ¿no? Son personas simplemente que viven una vida muy al día, no muy, muy limitada, digamos, como a lo que puede ofrecer cada día en particular. Obviamente no es que no vieran a futuro, ni mucho menos, sino que pues es más importante, obviamente, las cuestiones del día a día que pues las fantasías, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Es bastante notable esta cuestión, ¿no? Y luego pues se encuentran con esta niña que justamente para enfrentar podríamos pensar que más o menos las mismas cosas, es decir, la incertidumbre de la vida misma y del futuro inmediato en cierto modo, pues su mecanismo para enfrentarlo es la imaginación. Una imaginación que, si bien se desborda en algunos sentidos, no niega la realidad de ninguna manera. Es decir, no es como que Anne viva en un mundo aparte, ¿no? En un mundo completamente inexistente, en una especie como de esquizofrenia. No es el caso. El caso es que ella utiliza esta imaginación como refugio, pero también como algo de lo que puede tomar aspectos para su propia vida, pues no, al representarlos de alguna manera o al tratar de materializarlos en cierto modo, se convierten también en una parte integral de sí misma. ¿De qué manera lo materializa? Vamos a decirlo así. Pues a mí lo mencioné en el capítulo anterior en el que me referí a esta serie y me parece que es importante volverlo a mencionar. Ella lo materializa en el momento, por ejemplo, en este primer paseo, ¿no? Este primer momento en el que Matthew la lleva a Tejas Verdes desde la estación del tren, él preocupado ciertamente, ¿no? Pensando en qué es lo que le va a decir a su hermana después de que pues una confusión les trajera a una niña en vez de un niño. Y mientras él está cavilando sobre estas difíciles cuestiones, para él al menos, Anne está encantada con el entorno, ¿no? Y se da a la tarea de imaginar cosas que pueden o podrían ocurrir en un escenario tan hermoso como el que ella está observando. Le cambia el nombre a los lugares, ¿no? Le da nuevos nombres a la laguna, a un cierto camino, etc. Cosas en las que Matthew pues realmente nunca había reparado, ¿no? Es un hombre que muy pragmático en cierto modo, que pues para quien el lago pues era un lago y el camino era un camino, no tenía mayor significancia de ninguna manera. Pero escuchar a Anne darle, digamos, tanto sentido a las cosas, darle tanta vida adicional, digamos, a cosas que para él eran muy ordinarias, pues ciertamente transforma su vida en algo mucho, mucho más bello. Y con Marilla pues termina pasando un poco como lo mismo, ¿no? Ella quizás se resiste un poco más, pero con el tiempo va dándose cuenta de que esta desbordante imaginación de Anne, que a veces puede ser problemática y puede apartarla de las cosas y de los problemas reales del mundo, pues es algo que le da un nuevo sentido de vida, una nueva vitalidad, vamos, ¿no? A algo que ya era para ella sumamente conocido.
Entonces, un entorno abierto, como el que Marilla y Matthew le ofrecen a Anne, un entorno en el que, si bien obviamente tienen que darle cierta forma y encaminar a esta niña hacia una cierta forma de vivir y ciertos valores quizá que se tienen que respetar y cierta socialización con el resto de la pequeña población, o sea, a pesar de que ellos de alguna manera le dan cierto cauce a este caudal, digamos, que es la personalidad de Anne, también se dejan ellos encantar y permitir, en cierto modo, que que esta desbordante imaginación, digamos, encuentre caminos a través de los cuales ella no se sienta no se sienta tan limitada, pues. A lo que voy con esto es que hay como un nivel en el que pareciera ser un poco como contradictorio, ¿no? Decía yo que pues ellos son personas muy pragmáticas, que viven en un medio rural, donde pues obviamente la supervivencia es primero, donde no hay tiempo quizá para fantasías ni para imaginación, sino pues necesidades muy muy claras que trataban de resolver con la llegada de este niño adoptivo que al final de cuentas no sucedió y que contrasta completamente pues con la perspectiva, la forma de vivir y la forma de ser en esencia de Anne. Sin embargo, la parte en la que esta contradicción se disuelve está en el momento mismo en el que ellos, tal vez un tanto inconscientemente, deciden dejarse conducir un poco como por las circunstancias, tomar este malentendido como una bendición en cierto modo y permitir que les conduzca a ellos tanto como ellos tienen que conducirla. Es decir, se establece una relación en cierto modo de intercambio entre ambas partes, ¿no? Entre Anne, que por un lado aporta esta energía y esta imaginación y demás, y ellos que obviamente pues le dan cierto margen, cierto control, cierto cauce a esta personalidad, ¿no? Es un entorno ideal desde muchos sentidos, ¿no? Un entorno en el que ella efectivamente puede crecer desarrollándose tal cual es, siendo la persona que puede ser en su máximo esplendor en cierto sentido, y eso me parece que es muy lindo. Obviamente a lo largo de la serie hemos visto varias desventuras de Anne, ¿no? Como pues aquella en la que se pinta el pelo de verde, por ejemplo, ¿no? O su conflicto eternizado con Gilbert, un chico de la escuela que comete el error de burlarse de su cabellera pelirroja, por ejemplo, ¿no? En fin, muchas cosas que van sucediendo en el proceso, pero que van desarrollando a Anne no solo ya como miembro de una familia, sino como miembro de una comunidad. Y esto es bien importante, y creo que es algo que en las ciudades, en las grandes ciudades, y en tiempos tan adversos quizá como los que vivimos ahora, se ha ido, pues yo diría que perdiendo hasta cierto punto, ¿no? Algo que me gusta mucho de esta serie es precisamente el acento que pone en la cuestión de la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad en general es muy importante para todo lo que está sucediendo, para todo lo que sucede con sus distintos miembros, ¿no? Y esta es una comunidad, me parece que en términos generales bastante benigna, ¿no? En general. Obviamente tiene sus momentos y sus personajes que quizás son un tanto disruptivos, por llamarles de alguna manera, que son contrarios, que son antagónicos, digamos, a lo que Anne trata de lograr conseguir. Vamos, ¿no? O sea, su circunstancia de ser primero una niña huérfana, muy precarizada, muy en circunstancias muy adversas, digamos, para después convertirse paulatinamente en un miembro destacado de esta sociedad que, pues, obviamente realza a través de sus estudios, a través de su imaginación y a través de su buena voluntad, digamos, ¿no? De formar parte de esta misma comunidad en pleno, pues permite este círculo virtuoso, por así decirlo, en el que el desarrollo de Anne es óptimo en muchos sentidos, ¿no? Para que esto suceda,
la única condición de verdad es que la comunidad sea lo bastante abierta como para permitir y entender que cada quien tiene su propia personalidad, su propia forma de ser, y que dentro de cierta margen, digamos, dentro de cierto margen de, llamémosle, sentido común, pues todos podemos convivir y funcionar a pesar de, pues, de cualquier diferencia que pudiésemos tener. Ese es el entorno ideal en el cual cualquiera puede desarrollarse de una manera ideal, ¿no? Porque se establece una suerte de comunicación, insisto, entre el individuo y la comunidad o las comunidades a las que pertenece, empezando por la familia y siguiendo adelante, pues obviamente con una comunidad más grande que se desarrolla como en círculos concéntricos, vamos, ¿no? Pero si todos estos círculos que van ampliándose en la medida en la que el individuo sale hacia el mundo y que de alguna manera mantienen una cierta constancia, coherencia y aceptación en ese sentido, pues es donde se permite de alguna manera esta relación dual, dialéctica, digamos, entre un individuo y una sociedad que se retroalimentan positivamente entre sí, ¿no? Cuando yo pienso en la humanidad como un total y pienso en la humanidad desde este punto de vista ideal, pienso precisamente en esto. Pienso en una sociedad que integra a sus individuos, respetando sus diferencias individuales, permitiéndoles crecer dentro de este contexto comunitario, digamos, que a su vez va transformando a la comunidad en algo cada vez, pues cada vez mejor, por así decirlo, ¿no? Esta es mi postura ideal de una sociedad, ¿no? Que siento que es muy difícil que se desarrolle, digamos, cuando estamos hablando de sociedades muy grandes, o no, como una gran ciudad o como un gran país, ¿no? Donde obviamente pues hay otros intereses quizá que se imponen, que se establecen, pues, y que su propósito en términos generales pues es el de crear comunidades que no sean pues comunitarias, vamos a decirlo en esos términos, sino comunidades en función de individuos pues que persiguen una misma o unas mismas metas en cierto modo, pero que no necesitan crear cosas por sí solos, por así decirlo. Es decir, actualmente nuestra sociedad busca crear consumidores más que otra cosa, ¿no? Y entonces, pues para crear consumidores, un punto importante es crear un cierto sentido de identidad en la que de alguna manera todos pertenecemos, pero que no necesariamente implique la interacción en un sentido comunitario, pues, ¿no? Las comunidades, las pequeñas comunidades, no son convenientes, digamos, como para este modelo, debido a que desarrollan identidades particulares que no necesariamente coinciden con una identidad global generalizada, que es pues básicamente lo que el sistema pues digamos socioeconómico actual pues pareciera que más bien persigue, ¿no? En historias como la de Anne Shirley, las pequeñas comunidades ciertamente comparten muchas cosas en común con otras comunidades vecinas, ¿no? Tienen elementos que les son iguales, que les son idénticos, que son lo suficientemente cercanos como para conservar, por así decir, un cierto nivel de identidad en ese sentido. Pero asimismo, las comunidades pequeñas conservan o tendían a conservar una cierta identidad que les caracterizaba. O sea, puntos en los cuales se podían igualar y conectar con comunidades vecinas, pero al mismo tiempo momentos específicos, circunstancias particulares y demás que les distinguían como una comunidad en propio derecho, ¿no? Y eso es lo que pasa, esta relación dialéctica también tiene que pasar en un entorno ideal con un individuo, ¿no? Donde un individuo en contacto con esta comunidad pequeña como una familia o como un pequeño pueblo,
puede estar en esta relación interactiva, digamos, donde el pueblo se transforma en la medida que el individuo se transforma y viceversa, el individuo se transforma en función también de su propio pueblo. Y eso pues genera un crecimiento global, bueno, global en cierto modo, o sea, me refiero a un crecimiento como más social, pues, en este sentido. Porque bueno, para decir todo, o sea, todo esto que traté de explicar en términos muy grandes es para decir muy sencillamente, Anne transforma tanto a los Cuthbert como los Cuthbert la transforman a ella, y en ambos sentidos es un crecimiento positivo. Los últimos episodios, especialmente el que vimos apenas esta semana, que fue un episodio que pues ciertamente veíamos venir, da cuenta precisamente de cómo esto ha ido cambiando y para bien en cierto modo, ¿no? Para echar pues de una vez el spoiler, si es que todavía no lo han visto, este es el episodio en el que Matthew muere, ¿no? Matthew, de hecho, desde algunos episodios anteriores ya había dado señales de que algo no andaba bien con su salud, ¿no? De que pues tenía algún tipo de dolor en el pecho, que pues claramente nos daba las indicaciones de que se trataba de una enfermedad cardiovascular. Y que bueno, pues él al ser pues un hombre de campo que trabajaba todos los días desde muy temprano, haciendo un enorme esfuerzo corporal básicamente, pues sí, esto es algo que seguramente pues no terminó de ser bueno para él, ¿no? Pero bueno, antes de que esto sucediese, Matthew tuvo un momento pues de estos que podríamos pensar que desde la ficción pareciera que señalaba ya lo que sucedía, ¿no? Que es este momento en el que Anne, después de ir a la escuela, digamos como de letras básicas ahí en su propio poblado, y después ir a la Academia de la Reina en una ciudad un poquito más grande, que implicaba que Anne tuviera que irse durante los días de la semana y regresar después los fines de semana para pasar tiempo con su familia y con sus amigas y demás. Pues bueno, sus buenos oficios como estudiante le permitieron obtener una beca, ¿no? Para la Universidad de Redmond, que pues obviamente es una cosa muy muy importante, ¿no? O sea, que el gobierno pues financie de alguna manera tus estudios, porque te ve el potencial de llegar a algo más lejos, digamos, ¿no? Pues es una cosa positiva y una cosa de la que estar ciertamente orgullosos. Y eso es lo que Matthew le comunica en un momento dado, ¿no? Que está sumamente orgulloso de ella e incluso le dice, o que la considera como su hija, ¿no? Como si fuera su propia carne. Y esto es pues es muy importante, ¿no? Es un mensaje conmovedor que pone en palabras lo que en hechos ha estado ahí desde que Anne llegó a Tejas Verdes, ¿no? Que ella forma parte de esto, que este es un sitio al cual pertenece, que este es su hogar y que esta es su familia. Y este mensaje que todo el tiempo le han transmitido a través de los hechos, porque esa es una cosa importante, las palabras lo vuelven todavía más importante, ¿no? Y si pudiera yo hacer como un símil, esto da cuenta de en qué medida Matthew ha sido transformado por Anne. Porque aquí lo que importa o lo que vuelve este momento trascendental son precisamente las palabras. En los hechos, decía yo hace un minuto, ellos siempre la han hecho sentir bienvenida, la han hecho sentir que forma parte de, que ha llegado ahí para crear una familia, ¿no? Y que esta familia que forman estos tres, Marilla, Matthew y Anne, es una familia que, a pesar de no tener lazo de sangre, por lo menos entre Anne y los hermanos Cuthbert, a pesar de no tener este lazo de sangre, vamos, ¿no? Sigue siendo un lazo tan fuerte y quizá más, porque es un lazo que se ha construido con base en la decisión de todas las partes, con base en el hecho de que todos quieren
formar parte de esto y ponen de su parte para que eso suceda. Y esta es la parte en la que me parece que es muy importante. Pero esto está en los hechos. Se observa, se confirma, se verifica a través de los propios hechos como tal, y en teoría haría pensar que no es necesario nada más. Pero regresemos a ese primer paseo. La belleza del campo, de la laguna, del camino y demás, está ahí. Eso es un hecho. No hay nada que pensar al respecto. Pero Anne la vuelve trascendental en el momento en el que les da nuevos nombres. En el momento en el que les confiere una belleza todavía mayor a través de las palabras. O sea, la belleza ya estaba ahí, eso era un hecho. Pero Anne la refuerza todavía más, la embellece más, por así decirlo, valga la expresión, a través de las palabras. Y eso es lo que pasa en esta escena final con Matthew y con Anne, que vemos un capítulo antes de que finalmente fallezca, ¿no? Esta escena en la que Matthew, usando palabras, que es básicamente algo en lo que él no destaca en realidad, pero que Anne de alguna manera podríamos pensar que le ha influido usando palabras, él embellece todavía más un vínculo que en los hechos ya era bello, ¿no? Un vínculo que ya tenía significado por sí solo, pero que al expresarlo en palabras lo vuelve todavía más trascendental, lo vuelve todavía más importante. Así que ahí es donde veo yo un poco como la evidencia de en qué medida se han influido, ¿no? Matthew es un hombre que, si bien es sensible y es un buen hombre, un hombre sencillo, pero buen hombre al fin y al cabo, no es un hombre de muchas palabras. Es un hombre de gestos, es un hombre de acciones, es un hombre de actitudes en ese sentido. Y es un hombre que no usa muchas palabras, pues, pero que cuando las usa, efectivamente, las usa para embellecer algo más. Y bueno, pues obviamente eso hace que, esta escena y todo lo demás, hace que su muerte sea dolorosa, ¿no? Que sea un momento difícil, un momento duro, que para Anne obviamente tiene un significado pues mayúsculo, ¿no? Porque por primera vez en la vida ha perdido a alguien definitivamente, a alguien que le era muy importante, que le era muy cercano, alguien que era, pues que fue la primera persona quizá que creyó en ella, la primera persona que le dio un lugar o que quiso darle un lugar, la primera persona que se dejó influir en cierto modo por ella, y probablemente la primera persona que influyó también en ella misma, ¿no? Alguien que le proveyó de este entorno, vamos, ¿no? En el que ella pudo crecer hasta convertirse en la señorita que es ahora, ¿no? En este punto en el que ella tiene, creo, 16 años y que ya ha estudiado, que ya ha cursado muchas cosas, que ya se ha hecho una brecha en este mundo, y que ahora, pues, por así decirlo, viene su turno, ¿no? Porque parte de lo conmovedor de este episodio no fue solo eso. Porque hay que decirlo, ¿no? En un medio como este, pues obviamente que el hombre trabajador muera, pues es ciertamente un problema. Deja en una circunstancia muy, muy precaria a las mujeres que en cierto modo dependían de él, ¿no? O sea, Marilla sabe que ella no puede hacerse cargo de la granja, porque pues ha sido algo que desde siempre Matthew es a lo que Matthew se ha abocado, pues él era quien sabía cómo hacerlo, él era quien de alguna manera se hacía cargo de ese frente en la casa, en la familia, y Marilla se había hecho cargo de otras cosas distintas. Entonces, pues después de mucha consideración, obviamente, y de muchas dudas, Marilla llega a la conclusión inexorable para ella de que tiene que vender Tejas Verdes, irse a vivir con el poco dinero que le puedan dar a un lugar mucho más pequeño y pues esperar ahí la muerte, ¿no? De alguna forma que ella misma ve cada vez también más cerca, ¿no? Sin embargo, Anne, que no es en ninguna medida una chica mal agradecida y que entiende perfectamente ahora qué es lo que la realidad demanda de ella en este sentido, pues le comunica una decisión férrea de su lado que también me parece que es importantísima y muy conmovedora, y que es que va a rechazar la beca
para ir a la universidad, para dedicarse a trabajar. Para este punto ella ya tiene una licencia como profesora, de tal manera que puede hacerse cargo de la escuela, de una escuela, y educar a los pequeños, ¿no?, que vienen detrás de ella, digamos, en estas primeras letras, para que se desarrollen como en algún momento pues ella recibió su propia educación, ¿no? Y al mismo tiempo ganarse la vida con eso, y así no tengan que vender la granja, ¿no? Obviamente Marila piensa que esto es pues obligarla de alguna forma a sacrificarse por ellos, ¿no? Pero aunque a veces puede esto interpretarse como tal, yo creo que cuando estas decisiones se toman desde el amor, difícilmente pueden ni deberían ser consideradas como un sacrificio. O sea, Anne toma esta decisión porque no tanto como agradecimiento, creo yo, aunque puede haber algo de eso. Creo que ella toma esta decisión porque a final de cuentas sabe que forma parte de esta familia y que una familia, pues ahora sí que por citar a Lilo y Stitch de hace algunos años, no sé si la nueva también lo dicen, pero por lo menos en la anterior sí lo decían mucho, pues la familia no te abandona, ¿no? La familia sigue contigo adelante y encuentra la manera de resolverse, porque a final de cuentas es una pequeña comunidad donde en algún momento quienes fueron fuertes ayudan a quienes han sido débiles. O sea, en el pasado, Matthew y Marilla le dieron su fortaleza a Anne, y a partir de eso ella pudo crecer. Y ahora es el turno de ella, ¿no? Ella que está en un momento en el que la vida se le abre, en el que ella puede hacer muchas cosas, en el que ella puede ya ganarse la vida como tal, en el que ella de alguna manera tiene muchas fortalezas, puede usar esa fortaleza para levantar a quien lo necesita, que en este caso es Marilla. Marilla, que estaba pues comenzando a perder la vista, lo cual va a hacer pues su vida cotidiana más difícil, y que además pues obviamente después de la pérdida de Matthew y de que pues la serie no lo pone muy claramente, pero al parecer sus ahorros se ven pues sumamente comprometidos por el fracaso del banco donde de alguna manera tenían su dinero, pues obliga de alguna manera a Anne a enfrentar las cosas de un modo muy muy distinto, ¿no? Y bueno, pues he ahí el valor verdadero de la comunidad, que de alguna manera se pierde, ¿no? O se ha ido perdiendo en nuestras sociedades de este capitalismo tardío, digamos, ¿no? El valor en el que los miembros de una pequeña comunidad se soportan entre sí, se dan de alguna manera el apoyo que se requiere en distintos momentos, y se enfrentan las dificultades de la vida, tanto en las dificultades conjuntas como las dificultades individuales, se enfrentan de manera conjunta, porque pues si algo ha sido cierto para la humanidad siempre, independientemente de que ahora de pronto pareciera como que se niega, es que unidos siempre somos y hemos sido mucho, mucho más fuertes. Pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día, casi todos los miércoles en algún momento del día, y lo encontrarán disponible en diversas plataformas, desde obviamente las más recurridas como Apple, como Spotify, como YouTube, hasta también muchas otras, si es que ustedes las usan, para su deleite y conveniencia. No queda obviamente más que recordarles que tenemos más contenido para ustedes en Tadaima, tanto en nuestras redes sociales, Tadaima MX o Tadaima.mx según sea el caso, como en nuestro sitio web www.tadaima.com.mx, donde se encontrarán obviamente con las noticias más relevantes del medio, del anime, del manga y demás, todas listas y todas puestas para que ustedes sepan todo lo que está sucediendo en este sentido. Y bueno, pues además no se olviden que tenemos el Tadaima Live todos los jueves en punto de las 9 de la noche, les iba a decir 8, pero no, en punto de las 9 de la noche, a través de nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. También en Twitter me parece que ahora ya se transmite. Siempre olvido mencionarla, y siempre me acuerdo como al final, así que pues ahí lo tienen. Y bueno, pues como siempre agradecerles su amable escucha, sus comentarios, sus likes, sus reposteos y demás, para que podamos llegar a más y más público. Les agradezco como siempre
que nos sigan acompañando a lo largo de tantísimos episodios ya. Y pues les deseo que pasen buenas tardes, buenas noches o muy buenos días.